Feliz sábado tenga cada uno de ustedes. Yo me siento muy feliz de poder compartir con ustedes este repaso de la lección. ¿No es así, Josué? Así es, muy buenos días, Esmeralda, y buenos días y feliz sábado a todos nuestros amigos, hermanas, hermanos, familias que están viendo también esta transmisión. Hoy nos sentimos muy contentos porque pues iniciamos un nuevo trimestre, ¿cierto? Así es, estamos comenzando un nuevo trimestre, gracias a Dios. Y nuestra escuela sabática de este trimestre lleva por título Efesios. Así que deseamos y sabemos que va a ser de mucha bendición para nuestras vidas, ¿no es así? Así es, así que pues hay muchas lecciones muy importantes, vitales para nuestro tiempo, pero Dios lo hizo a través de los Efesios. Y es por eso que nos vamos a profundizar ahora en esta cultura y en todo lo que ellos vivieron para beneficio de nosotros. Muy bien, pues comencemos entonces. Ok, bueno, así como hay un plan de salvación de Dios para toda la humanidad, Dios nos los da a mostrar a través de una ciudad, un pueblo de los Efesios. Y es allí donde vamos ahora a introducirnos ya de manera específica a lo que es esta semana para aprendizaje de cada uno de nosotros. Efesios presenta un resumen, es una carta o una epístola que resume el plan de Dios para nosotros. Y se escribió la carta a los Efesios con un propósito muy específico, y es recordar nuestra identidad y cuál es nuestro papel en el reino de Dios para nuestra salvación. Así que vamos a esta semana a conocer la estructura literaria de esta epístola, y también pues estudiamos la temática principal, que es Jesucristo como el centro de toda nuestra vida. Así nos lo dice Efesios, su amor por la iglesia y también su obra mediadora, la obra de Cristo para salvación de toda la humanidad. Son los temas principales de la carta a los Efesios, y es lo que vamos a estudiar por lo menos a grandes rasgos en esta primera semana que iniciamos este estudio de este trimestre. Así es, pues bueno, cuando nosotros escribimos algo, una carta, por ejemplo, un mensaje, dijera mi hija, un WhatsAppazo, mamá, ¿verdad? Porque antes se escribían las cartas, ahora ya no. Ahora ya es más fácil el correo electrónico, el WhatsApp, puro el mensaje. Mensajito, ¿verdad? Bueno, pero cuando lo hacemos, tenemos un propósito, ¿verdad? Una finalidad al hacerlo. Y Pablo también. No es la excepción. Cuando él escribió la carta a los Efesios, tenía un propósito muy importante, ¿sí? Y debido a la persecución, a las tentaciones, al encarcelamiento de Pablo, los Efesios se sentían de alguna manera desanimados, ¿verdad? Tentados, a lo mejor a flaquear en algún momento, ¿sí? Así que Pablo les recuerda que ellos aceptaron a Jesús como su Salvador personal y que ellos integran la iglesia de Dios, ¿verdad? Así que desde el momento que ellos se incorporaron, se convirtieron en el cuerpo de Cristo. Y Pablo les escribe para señalar a los creyentes de Éfeso y les dice, recuerden su identidad. No pierdan esa identidad. Pero no nada más de eso. También les dice, ustedes como hijos de Dios, como cuerpo de Dios, tienen privilegios porque son seguidores de Cristo. Así es. Y bueno, pues allí llega justamente Pablo, en su segundo viaje misionero, llega precisamente a Éfeso, aquella gran ciudad, ¿verdad? Uno de los datos que tenemos de esta ciudad son los siguientes. Era una de las ciudades más grandes y más ricas del Imperio Romano, aproximadamente 250,000 habitantes. Éfeso gozaba de gran crecimiento y de prosperidad.
mucha prosperidad. Era una ciudad situada al nivel del mar. ¿Saben por qué? Porque la vida es más sabrosa. Es más sabrosa. En el mar. La vida en el mar es más sabrosa. Así que Éfeso era parte, una ciudad que estaba en medio de diferentes rutas. Era el paso de diferentes rutas marítimas. Así que había muchas personas, incluso de otras culturas, que tenían que llegar a esa gran ciudad. Y es allí donde Pablo llega para explicar cuál es el plan de Dios. Además, Éfeso tenía muchas deidades, pero había una en especial. Era la diosa Artemisa. La diosa Artemisa era la que englobaba toda la adoración de aquella gran ciudad. Imagínense, para los eventos cívicos ante las autoridades se tenía que adorar a esta diosa Artemisa. Cuando había juegos en toda la ciudad, se invocaba a esta diosa Artemisa. E incluso para las fiestas anuales se referían a esta diosa Artemisa, porque era la diosa protectora de la ciudad de Éfeso. Entonces, Pablo, cuando llega allí, se encuentra con diferentes obstáculos. Y este era, creo, el mayor y el más importante. Así que cuando se retira Pablo, vuelve a regresar en su tercer viaje misionero y entonces se queda allí por 3 años, porque él tenía que poner un fundamento sólido en la fe de los cristianos. Eran muchas las cosas que impregnaban la mente de los cristianos. Se tenía el peligro de que ellos desviaran su atención y ya no darle a Dios el primer lugar. Porque no tenían como que bases sólidas, ¿no? No tenían bases sólidas, o si las tenían, era mucha la influencia de esa ciudad sobre la mentalidad cristiana. Y por eso Pablo dijo, más vale que me quede mis años aquí, porque si no, algo puede pasar. Pero fíjate, a mí me llamó mucho la atención, porque cuando nosotros actualmente hablamos de misioneros, pues decimos que van 1 año de misioneros a Asia, por ejemplo, ¿no? Y enviamos como iglesia misioneros a distintos lugares, y decimos, fue 1 año de misionero. Y entonces acá hablamos del viaje misionero de Pablo, que tan solo en una parada duró 3 años. Así es. Realmente la vida de Pablo fue de misionero, porque él nunca estuvo en un solo lugar. Siempre estuvo en diferentes ciudades con diferentes retos, y fue muy sufrida la vida misionera de Pablo. Tuvo que llegar ahí. Incluso se menciona aquí en la lección que lo primero que hizo al llegar a Éfeso fue ponerse a dialogar o discutir con los judíos que allí vivían. ¿Y qué discutían? La palabra de Dios. Fue lo primeritito. Es decir, Pablo como misionero aprovechó todo momento para hablar de Dios. Pero aparte, fíjate lo que dice, se quedó 3 años en ese lugar, ¿no? Para dar firmeza espiritual a la iglesia. Sí. ¿No? Y en ocasiones nosotros creemos que con 20 lecciones de la fe de Jesús, pues la persona ya esté lista, tenga bases sólidas, y entonces sea un cristiano adulto que llegue a la iglesia y que sea responsable de su compromiso con Dios, ¿no? Sí, a veces queremos tener cristianos maduros, cuando esa madurez en nosotros mismos, en nuestras iglesias, se requiere de todo un proceso y dura toda la vida. Y escuchemos a veces tristemente y con quién estudió, o quién le dio las lecciones, o por qué no lo adoctrinaron bien, por ciertos hábitos o tendencias que a veces uno trae del mundo, ¿cierto? Pero realmente deberíamos ser pacientes, deberíamos ser maduros nosotros para llevar a la madurez a quienes conocen el mensaje de Cristo Jesús. Así es. Y bueno, algo muy curioso que leímos esta semana fue la historia de un personaje
¿verdad? Bueno, de 7 personajes allí. Como ellos eran exorcistas, se dedicaban a sacar los espíritus malos de la gente, pero había uno en especial. Uno en el cual no les hizo caso, o al menos así lo registra la historia, donde dice que las 7 personas, los 7 jóvenes, fueron con esa persona a sacarle el espíritu inmundo y dijeron: en el nombre de Jesús, el que predica, Pablo. Allí, con tan solo esa expresión, nos damos cuenta la experiencia personal que ellos tenían con Dios. Había poder en ellos suficiente como para realizar una obra tan grande. La historia termina diciendo que el espíritu inmundo se lanzó sobre ellos, les dio una paliza, los hirió, e incluso ellos salieron huyendo desnudos. Imagínate la escena, queriendo hacer algo en el nombre de alguien que ni siquiera conocían. Ni siquiera ellos se atrevían a decir de Jesús, nuestro Cristo, nuestro Dios, a quien conocemos. No, dice: al que predica Pablo, refiriendo a otra persona. La experiencia con Dios es nuestra y es personal. Solo así se ganan batallas. Si no, seremos como los aporreados, ¿verdad? Que vendrán retos, pruebas, pero no saldremos avantes de esas pruebas. Debemos tener una experiencia personal con Cristo Jesús, una consagración diaria, y eso se hace a través de su palabra, de la oración, de la adoración que le damos a Dios, venir a la iglesia y bueno, tantas cosas que vamos a mencionar más adelante. Bueno, el impacto de este evento fue tal que reunieron todos los manuales de magia y los quemaron. ¿Cuánto valía eso? Ustedes ya lo saben: 50,000 denarios, 50,000 días de trabajo, lo cual un aproximado, un equivalente, sería a 137 años de trabajo. Imagínate el impacto que causó esa historia en toda la sociedad de los efesios. Por eso aquí hay un aprendizaje, ¿verdad? Y el aprendizaje es: la adoración a Jesús no debe mezclarse con otra adoración. El sincretismo, como le llamamos los teólogos, sincretismo es mezclar la verdad con la mentira. Eso no sirve delante de Dios. Debemos ser auténticos en nuestra consagración a Dios. Qué impactante historia, ¿no te parece? Y en el uso, ¿no? En el uso de la palabra de Dios, en el uso de todo lo que hacemos. Así es. El mezclar la verdad con la mentira, ¿verdad? Oh, eso es tremendo, porque pues cada uno de nosotros nos conocemos y sabemos hasta qué punto decimos la verdad o una verdad a medias, que una verdad a medias fue el fundamento que usó Satanás para engañar. Así es. Pues bueno, un motín. Si nosotros creíamos que solamente en la actualidad hay motines, pues ¿qué crees? Que no, ¿verdad? Y lo registra en el libro de Efesios, ¿no? Dice: un motín en el anfiteatro. El testimonio de Pablo en la ciudad fue tan grande que esa ciudad sofisticada y todo lo que era esa ciudad, su testimonio de él causó un impacto tremendo en el motor económico de la ciudad, ¿sí? Echó por tierra de donde sacaban más dinero, ¿cierto? Donde se aprovechaban de la economía, que es las deidades. Así es. El turismo se centraba mayormente en este templo de Artemisa. Este templo tenía una excelente arquitectura, ¿sí? De hecho, era una de las 7 maravillas del tiempo antiguo. Dice que tenía muchísimos muros,
¿sí? Que estaban forrados en oro. Y si estudiamos la lección nos damos cuenta de que era un edificio enorme y que había mucha inversión económica en ese lugar, ¿sí? Pero pues Pablo predicaba en contra de la idolatría. Y como ese templo era idolatría, entonces la gente se empezaba a dar cuenta de que no era lo correcto. Así que se empezó a ver reflejado y en el apoyo financiero que la gente le daba a este templo, ¿sí? Trato de imaginar la escena, el centro turístico de Éfeso, su templo. El templo de Artemisa. Y llega Pablo con las verdades de Cristo y todo su centro económico se desbarata, ¿no? Hoy en día tenemos aquí en nuestro país, en los diferentes estados, cada estado tiene algún centro turístico, ¿no? Algunos pues tienen las playas, ¿verdad? Como Cancún y centro turístico. Imagina que llega alguien y echa por tierra el centro turístico. La economía del país se ve afectada totalmente. Pues algo así sucedió en Éfeso, ¿sí? Y entonces, ¿qué dijo Demetrio? Demetrio era un artesano, así que incitó a sus compañeros artesanos que debían hacer algo porque había unas ganancias jugosas que se les estaban yendo de las manos, ¿no? Así que dijo, vamos a hacer una revuelta. Se fueron al mercado, se formó una multitud y empezaron a avanzar. Cada que avanzaban aumentaba más, engrosaba más esa turba, esa multitud, y llegaron al anfiteatro. Así que ese anfiteatro tenía una capacidad de 25,000 personas. Imagínense ustedes un estadio, el estadio de Torreón, que tiene esa capacidad más o menos. De los Santos de Torreón. Santos de Torreón. Exacto. Así que imagínense ustedes a las personas gritando, eufóricas, grande es Diana de los Efesios, por 2 horas. ¿Sí? Todos gritaban y se escuchaba, o sea, más o menos el tiempo de un partido de fútbol, ¿no? Más o menos. Y entonces dice que el secretario municipal dispersó a la multitud. Cuando sucedió esto, Pablo reunió a todos los creyentes de la iglesia de ahí de Éfeso antes de que él pudiera abandonar la ciudad. Y les dijo las siguientes, les instruyó de la siguiente manera. Les dijo, número 1, den buen testimonio, así como yo lo he hecho. Den buen testimonio. 2, sirvan a Dios con humildad. La siguiente lección les dijo, habrá lágrimas y pruebas, pero no se desanimen, tienen que seguir enseñando. Yo estoy dispuesto, dijo, a dar mi vida con gozo por amor a Dios y a su iglesia, ¿sí? Así que les dijo, hay que trabajar sin ningún interés, ayudando siempre a los necesitados y apacentando siempre el rebaño de Dios que es su iglesia, ¿sí? Oró con ellos por último y se despidió. Sin duda Pablo tenía que reforzar, así como ellos estaban en su evento, digámoslo así, gritando a su diosa, Pablo, por supuesto, con toda la autoridad del cielo, tenía que reforzar, ¿verdad? El mensaje de Cristo a través de nuestras vidas, que ese es el mejor sermón de todos. Nuestro testimonio y nuestra vida en consagración, nuestra oración, siempre reforzando nuestro servicio. Nuestro servicio. Sin ningún interés, sirvan a Dios. ¿Qué estamos haciendo en nuestro servicio hacia Dios, verdad? Porque nuestra preparación para ir al cielo es interna, sí, consagración a Dios. Pero no podemos quedarnos solamente en eso, también es externa. Se verá reflejado. Eso es un reflejo, es una expresión de mi vida con Dios. Así es. Pero si no tengo esa expresión, también habla de mi vida. De que en tu vida esté en sintonía con lo que Dios espera. Con Dios. Bueno,
Pues la carta a los Efesios es una muestra en pequeño esta semana, unas lecciones de lo que será todo el trimestre. Así que hay una cronología, ¿verdad?, que quiero resaltar brevemente. Y aquí en Efesios, Pablo escribe esta carta para que se leyera en los hogares iglesias. Es decir, cada hogar es una iglesia. Y Efesios escribió para que se estudiara esto en cada hogar. Porque su contenido en esencia es la renovación de nuestra vida, renovar nuestras vidas con Cristo y tener una nueva vida en Cristo, un nuevo estilo de vida en Cristo y seguir el ejemplo de Jesús, que el ejemplo de Jesús específicamente en Efesios es sobre la unidad y el amor en su iglesia. Todas las iglesias deben tener esa unidad y ese amor, los unos con los otros. Y también lo traslada hacia la unidad y el amor en el hogar. Así que Efesios habla de la centralidad de Cristo, pero también habla de la unidad que debemos tener en nuestros hogares y en nuestras iglesias. En nuestros hogares, pues sabemos, esa armonía con nuestros hijos, esa armonía entre esposos, y en nuestras iglesias, pues también esa armonía los unos con los otros, porque somos de diferentes caracteres, ¿verdad? Tenemos diferentes liderazgos y todos funcionamos como un solo cuerpo. Eso es lo que está diciendo Pablo en la carta a los Efesios. Pero mira también cómo comienza y termina Pablo su carta a los creyentes. Dice, yo como apóstol de Jesucristo. O sea, él se presenta como apóstol de Jesucristo. Enviado de Dios, como siervo de Dios. Representante de Dios. Y luego dice, prisionero de Cristo Jesús por amor a ustedes los gentiles. Esta es la expresión, y termina ¿verdad?, diciendo que tengan la gracia y la paz de Dios en amor. Y nos vuelve a hablar de unidad, de amor. Así llegó Pablo a la ciudad y así se despide Pablo también. Que tengamos amor. Esa es la mejor expresión. Así es. Y en Efesios también presenta una gran cantidad de expresiones de alabanza, de oración y de adoración, ¿verdad? Entonces, ¿a qué nos llama nuevamente? Al amor, a la adoración, a la oración, a esa vida de consagración que yo debo de tener con Cristo Jesús, ¿no? Así es. Bueno, estamos apenas en la introducción de todo el trimestre y hay una cantidad de temas que vamos a abordar, ¿cierto? Así y será un trimestre muy enriquecedor en cuanto a una vivencia práctica. Así es como yo vislumbro este trimestre, el estudio de la carta a los Efesios. Así es como la vislumbro. Esta semana estamos estudiando solamente una vislumbre de todo lo que vamos a desmenuzar durante el trimestre. Así que, pues vamos a continuar, a seguir adelante. Efesios, hay algo central en Efesios, de lo cual Pablo enfatiza y menciona el nombre de Cristo más de 30 veces, porque el personaje central es Cristo. En medio de toda la idolatría en la que vivían los efesios, en medio de todas las costumbres, de todas las ideas que tenían, Pablo llega a Efesios para traer su atención nuevamente a Cristo y darle el lugar que le corresponde, el primer lugar. Así que Pablo llega a esta ciudad para decir que los tiempos de Dios son perfectos. Son perfectos los tiempos de Dios. Y aquí Pablo explica el plan de Dios, la estrategia de Dios para llevarlos a la salvación. Y también se nos dice cuál es nuestro papel como cristianos. Eso fue lo que hizo Pablo en Efesios. Les recordó la estrategia de Dios, el plan de Dios y cuál es nuestro papel en este plan de la salvación. Que como mencionábamos, Esmeralda, no es solamente me alimento yo
y ya. Mientras yo esté bien, ya todo estará bien. O mientras mi familia esté bien, tengamos nuestro culto, ¿verdad? Familiar, ya todo lo demás va a estar bien. Hay algo más, no solamente somos nosotros. Tenemos que ir hacia afuera, que es hacia dar ese mensaje. Y bueno, la estrategia que presenta aquí Pablo directamente a ellos es la unidad en Cristo. Un solo cuerpo. Somos uno. Yo no sé, me imagino la cantidad de personas que había en Éfeso y los poquitos que había cristianos. Entonces Pablo dice, tenemos que abarcarlos a todos. Tenemos que darles nuestro testimonio. Tenemos que darles el mensaje a través de nuestra vida. Tenemos que avanzar. Sufriremos, lloraremos, sentiremos que no avanzamos, pero continuemos con esta carrera, ¿verdad? De la cual menciona Pablo. Es una carrera que tenemos por delante. Y bueno, finalmente en esta semana vemos que así como Dios escoge una iglesia para los efesios, una iglesia para dar el mensaje a todo el mundo, allí está representada en esa iglesia toda la humanidad hasta nuestros días y los días futuros. Ahora somos una iglesia transnacional, ¿verdad? Casi en todo el mundo estamos presentes. Multilingüe, es decir, hay tantos idiomas con los cuales se predica el verdadero mensaje, el mensaje adventista, ¿verdad? Multirracial, ¿cuántas culturas hay aquí, verdad? Habemos negros, blancos, amarillos, cafés, hay de muchas razas, porque somos una iglesia transcultural, ¿cierto? Así que Dios dice, ahora ya no estamos en los Efesios, pero estamos en el mundo. Así como Dios estableció la iglesia allá en aquel tiempo, Dios la establece aquí y dice, iglesia mía, iglesia adventista, vamos a marchar para dar el mensaje. Todos nos unimos para cumplir el plan de Dios, que es el plan de la salvación. Pero fíjate, como tú dices, este mensaje es para todos, pero dice que Efesios se escribió para hacer frente a la continua influencia y los ataques de los siniestros poderes cósmicos. La respuesta de Pablo es la epístola a los Efesios, en la que señala a Cristo como aquel que ha sido exaltado sobre todo el poder y enfatiza la superioridad de la fuerza que Dios les ofrece a sus creyentes. Así es, porque nuestra lucha no es solamente contra carne y sangre, sino contra principados. Mientras nosotros empujamos hacia la verdad, hay quienes hacen una contraparte, que son los principados de las tinieblas, para que no se cumpla el propósito de Dios. ¿Cómo te sientes, Esmeralda, al saber que somos una iglesia mundial, una iglesia que Dios ha guiado a través de los tiempos para dar el verdadero mensaje de salvación, para explicar el plan de Dios a la sociedad? Somos partícipes de esta gran institución. Así es, yo me siento feliz, pero también agradezco a Dios porque no voy sola. Porque Él nos da el poder, la fuerza que necesitamos y todo aquello que nos haga falta para poder vencer. Porque nosotros solos no podemos, pero con Él todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. No cabe duda, tengo una identidad en Cristo y doy gracias a Dios por su iglesia aquí en esta tierra. Te invitamos, queridas familias, querido amigo, querida amiga, a que no te pierdas ninguna lección de este trimestre, que será algo muy práctico para nuestras vidas, y poderlo estudiar pues mucho mejor. Nos despedimos, Esmeralda. Claro que sí, que Dios les bendiga, un abrazo.